Mis amigos, tengan todos un buen tiempo. La bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con sus generaciones. Gracias por estar con nosotros una vez más. Participamos la palabra desde la comunidad Osana en Bogotá, Colombia, con la esperanza y la certidumbre que somos una bendición para ti y para toda tu familia. Desde la comunidad Osana nos alegramos de poder invitarte a nuestros cultos presenciales, todos los domingos 8 en la mañana o a las 10 de la mañana, con una actividad especial para los niños, no únicamente porque se acerca la fiesta de Navidad, sino porque son nuestra prioridad. Así que puedes venir con tus niños y con los jóvenes, los adolescentes, porque nuestra comunidad tiene un equipo ministerial fuerte, poderoso, muy dinámico y alegre para poder hacer lo mejor para cada una de las edades en las cuales está organizada la familia. Pero también nuestro gusto no es que meramente nos acompañes en la parte presencial. Ahora más que nunca necesitamos el afecto, el abrazo, la mirada, la relación, sino que mantenemos igualmente nuestra oración, amanecer con Dios, un madrugar con Cristo de 5 a 6 en la mañana. Nuestro amado Michael Bernal es quien guía y conduce este espacio, y por 2 años ha sido de gran bendición a la familia que quieren abrir el día en la bendición del Dios Todopoderoso. Y también gozamos con un equipo que nos acompaña noche a noche en media hora de oración por diversos temas de necesidades. 7:30 a 8 en la noche. Así que te participamos de estas bendiciones, recordando que los días viernes tenemos una hora larguita de palabra, de adoración, de bendición, y Dios nos va llevando para que en la medida que podemos abrir los lugares del culto, comienza a fluir también la asistencia y la temática de ayuda a cada una de las personas en necesidad. Mantenemos nuestras consejerías, nuestros temas de liberación, nuestros temas de reino, y ya pronto sale nuestro viernes de palabra profética, y desde ahora te estamos invitando para ello. Mis amigos, hemos venido hablando durante el mes de noviembre de la reconciliación. Ya terminando este mes, abrimos la alegría de la Navidad. Abrimos con la natilla, con los buñuelos, con las luces, con los colores, con estas obras de arte que tenemos. Todo esto será como una acción de gracias en el mes de diciembre. Pero cuando hablamos de estos temas, nos impulsan a resumir que en el tema de la reconciliación hay algo que no he querido dejar pasar por alto, y es el deseo que Dios ha tenido para que el hombre no tenga enemistad con nadie ni con nada. Dios creó al hombre para que tuviera reconciliación con el prójimo, se reconciliara consigo mismo, se reconciliara con el Creador de los cielos y la tierra, pero que también se reconciliara con la naturaleza, de lo cual te quiero hablar ahora. Se reconciliara y no destruyera la creación, ni la planta, ni los ríos, ni las minas, ni tampoco a los animales. Mira que desde el libro de Génesis, en el primer capítulo, el crear fue algo de Dios para ponerle en las manos al hombre los recursos necesarios para que éste viviera bien en sus generaciones, tuviera paz, tuviera alegría, tuviera una economía boyante, tuviera los recursos necesarios para llevar adelante el emprendimiento, los proyectos, etcétera, etcétera. En otras palabras, si el hombre cuida los recursos, sus hijos serán bendecidos.
Pero si no los cuida, hasta sus nietos y bisnietos no podrán disfrutar de la gran bendición que Dios le colocó al ser humano al tenerle los pies puestos en la tierra. Lo primero que Dios dice en el libro de Génesis, el capítulo número 11, de ese capítulo 1 dice, produzca la tierra. ¿Con qué claridad? ¿Con qué determinación? ¿Con qué orden Dios le dice, produzca la tierra? Y lo describe con una claridad impresionante y de manera específica, produzca hierba verde. Es decir, no meramente hierba común y corriente, sino hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, que esté sobre la tierra. Dios no dijo que estuviera en el aire o en el agua, no. Él dijo que su semilla, el árbol de fruto, que va a dar fruto, esté en la tierra. Luego, en Génesis 1, 20 y 22, dice, produzcan las aguas y ordena seres vivientes, fructificad y multiplicaos. Llenad las aguas de los mares, multiplíquense las aves de la tierra. No estarían volando eternamente en el aire, sino que también para el hombre podía acudir a su carne, a todos la riqueza que contiene un ave, podía usarla para su sostenimiento, para su provecho, para su bendición. Luego está diciendo en el versículo 1:24, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra, todo Dios lo marca con la palabra según su género, según su especie. ¿Para qué? Para la prolongación de la especie, para asegurarle el bienestar y el sostenimiento al ser humano en el futuro. Todo eso se llama la preparación del medio ambiente que Dios le dio al hombre para que él tuviera una manera mejor de vivir, para que el hombre tuviera un lugar seguro, un lugar cómodo, un lugar productivo, donde el hombre tuviera un lugar alegre para vivir, donde los recursos se colocaran a su alrededor para que él tuviese una vivienda y también un entorno que le diera seguridad por encima de todas las cosas. Luego de todo ese escenario tan particular del medio ambiente, Dios ahí sí dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y hasta el versículo 30 le da orden y dirección al hombre para que él se encargue de enseñorear, de gobernar, de dirigir, de ser, en otra palabra, el Señor de la creación. Pero en esa historia tan bonita aparece un pero lamentable, por supuesto. ¿Cómo ha sido el comportamiento del hombre con ese precioso regalo de la creación de Dios? ¿Cómo ha sido? El hombre no ha sido coherente con su entorno. El entorno de las aguas, el entorno de las plantas, el entorno de los animales. Él no ha sido consecuente, no ha sido coherente. Ha propiciado la tala indiscriminada de árboles. Ha creado la famosa minería ilegal que hace mucho más daño que la explotación del petróleo. Ha hecho que el mal manejo de los productos que consume, hablando de los desechos, en ese sentido, y lo veremos más adelante, el reciclaje es esencial. El que el hombre aprenda a reciclar es esencial, porque es una manera de reducir los desechos que el hombre le bota a la tierra, a los ríos y al mar. El uso de material no degradable ha traído igualmente cosas tremendas en la naturaleza. La contaminación del aire, por supuesto.
Recomiendan, basados en todo esto, el uso de la bicicleta, del movilizarse a pie, la gente, de buscar energías que no sean contaminantes, etc. Al mar, óyelo bien, a las aguas, a los ríos, los convirtieron en basureros. Tú sabes que el 70% de la superficie de la tierra está cubierta de agua. Pero ¿sabes cuál es la tristeza? Que el 97.5% del agua del mar no es apta para el consumo humano. Y si no es apta para el consumo humano, imagínate cuando comemos los peces, ¿qué es lo que estamos comiendo? El cambio climático ha aumentado de una manera tremenda. El deshielo, el problema del secarse en los ríos, la temperatura ha ido en aumento cada vez más. La deforestación ha participado, como decía ahora, en la tala de árboles. La destrucción de los hábitats naturales de los animales. El deshielo de los polos, que ya te lo acabo de decir hace un momento. Las temperaturas extremas en muchos lugares de la tierra. Los fenómenos meteorológicos como los tifones, los huracanes, todo viene como resultado a que el hombre no ha respetado la naturaleza y no ha cuidado de la naturaleza y no le ha brindado la ayuda que la misma naturaleza requiere. Puedes colocarle todos los etcéteras que quieras ponerle a esta frase de el daño que el hombre le ha hecho a la naturaleza misma, donde él vive, donde Dios se la creó para que estuviera bien y bendecido. Entonces, algo que debemos de aprender es hacer las paces, a reconciliarnos con la naturaleza, a reconciliarnos y asegurarnos que estando en paz con ella, teniendo una buena relación con la naturaleza, los recursos van a perdurar y el bien que Dios le dio al primer hombre y la primera mujer y a las generaciones de la tierra va a perdurar. Mira, a pesar de todo esto, a pesar del daño que el hombre le ha hecho y le continúa haciendo a la naturaleza, ella sigue contando la gloria de Dios y sigue anunciando las obras de las manos de Dios. Nos lo dice el Salmo capítulo 19, el versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. A pesar de, ¿cómo te parece lo grande y poderosa que es la creación de nuestro Dios? Que aún con la tremenda destrucción que el hombre le ha hecho a la naturaleza por siglos que la ha destruido, aún la naturaleza está en pie diciendo, a mí no me roban el adorar a mi Dios, mi Creador. Por eso dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero, ¿quién es el culpable para que la creación esté en la condición que se halle? ¿Quién es el culpable de todo este desastre ya nombrado en el punto anterior? El pecado. Sencillamente hay una palabra, el pecado. El pecado fue y es el culpable de todo el sufrimiento que existe en la creación de Dios. El que el hombre no entienda, no razone, no le abra su corazón a Cristo para que le traiga paz, le traiga tranquilidad. Entonces él se empecina en romper todo lo que es a su alrededor. Porque es lo que dice el salmista, el hombre impío dice que Dios no hay. Y si Dios no hay, dice el impío, hagamos lo que hagamos, nadie nos va a juzgar. Pero sabes, el pecado fue el que le trajo al hombre que destruyera la tierra y a la tierra le ha producido dolores de parto, dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8, que ya lo vamos a mirar un segundito.
El pecado enciende las llamas del infierno para que el hombre y la misma creación terminen en ese lugar sin esperanza alguna. El pecado, dice el apóstol San Pablo a los Romanos capítulo 8, dice que el pecado sujetó en vanidad a la creación. Dice que el pecado fue sujetado, la creación fue sujetada por el pecado a actos de corrupción, tanto corrupción material como la corrupción moral y espiritual que el hombre sin Dios maneja. El pecado sumió, reitero, a la creación misma en dolores de parto. Pero siempre hay un pero, gracias a Dios. Siempre habrá un pero. En Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, Pablo nos dice que por la reconciliación con Dios, Él nos hizo hijos, hijos de ese Dios creador. Nota lo que dice el texto. Y si hijos, también somos herederos de Dios. Y somos coherederos con Cristo. ¡Qué bendición! Es decir, Dios puso toda la creación a nuestro servicio, pero por nuestro pecado no lo hemos aprovechado. Es decir, entonces si nos reconciliamos con Dios, nos reconciliaremos con la creación. Y al reconciliarnos con la creación, todos los frutos de la creación serán para nuestro beneficio y para el beneficio de nuestras generaciones. Los sufrimientos, oye esto, los sufrimientos de las personas en este tiempo de pandemia, donde anuncian una cuarta ola de este COVID mortal. Esos son sacrificios reales y son sufrimientos reales. ¿Sabes? Pueden ser algunos de ellos reparados. Algunos no se les da una salida, pero algunos de los sacrificios y los sufrimientos del hombre pueden ser reparados. Pero ¿sabes? El sufrimiento de la naturaleza, no. El daño es irreparable. El daño de los bosques, el daño de los nevados, el daño de los polos, el daño del agua, no es reparable. ¿Por qué? Porque el hombre no entiende que su corazón malo lo ha llevado a destruir lo bueno que Dios le puso para su bendición. Pero hay una esperanza, y es la que coloca Pablo en estos textos de Romanos capítulo 8, del versículo 20 en adelante, y dice que hay una esperanza para la creación, y nos lo da en dos direcciones: una esperanza para el día de hoy y una esperanza para el tiempo futuro. Cuando nosotros vemos hacia el futuro, estamos diciendo que la esperanza es la gloria de Dios. Cuando todo esto termine, Dios dice que vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Y los hijos de Dios, los redimidos por la sangre, serán los que administrarán esa creación, y nunca más volverá a hablarse de un daño al medio ambiente, un daño a la naturaleza. A partir del versículo 19, el 20, el 21 y el 22 de Romanos capítulo 8 nos muestra el clamor de la creación por el trato que ha recibido de los hombres. Permíteme leerlo en la Nueva Traducción Viviente, y dice de esta manera: pues toda la creación espera con anhelo el día futuro, la segunda mención, en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de parte de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia, como si estuviera pasando por dolores de parto.
Qué tremendo es el texto que venía comentándole y ahora te lo estoy leyendo. Pero aún en la mayor de las crisis, recuerda esto, en la mayor de las crisis Dios siempre tiene una palabra de esperanza para la tierra y para sus habitantes. No importa cuánto haga el hombre, Dios tiene una esperanza y suelta esa palabra diciéndole que llegará un día glorioso cuando los hijos de Dios redimidos redimirán esta tierra para gloria y alabanza de nuestro Dios. Indudablemente, toda la creación espera con gran expectativa ese periodo, ese glorioso día, donde los hijos de Dios se manifiesten, donde Dios sea manifestado y nos está preparando para ello desde este tiempo en adelante. Dios lo está preparando, nos está haciendo conscientes a nosotros de no destruir la creación, sino que nos pongamos en paz con ella. Que los hijos de Dios sean los primeros es un derecho. Que los hijos de Dios sean los primeros defensores de la naturaleza es un deber. Que los hijos de Dios sean los primeros es lo menos que uno espera de una persona que se llama cristiana, hija de Dios. Y es cuando el texto de la Biblia, que me encanta muchísimo, de Proverbios 29:2, me encanta, en la Nueva Traducción Viviente, ese texto adquiere sentido con la reconciliación que el hombre tiene que tener con su creación. Cuando los justos gobiernan, dice Proverbios 29:2, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Un gobierno de cristianos, un gobierno de gente cristiana, un gobierno de gente con principios de justicia debe manejar con excelencia los recursos naturales. Un gobierno de gente que tema a Dios impartirá justicia con equidad. Invertirá en recursos naturales con verdadero sentido social. Gobernará no pensando en robar, no pensando en la coima, no pensando en el cómo me quedo con una parte, en el cómo vamos, no. Pero cuando los malos gobiernan, eso es lo que ellos hacen. Gobiernan para ellos mismos. Sumen al pueblo en tristeza. Los impuestos se invierten mal. Los que no se roban los invierten mal. Ahora la corrupción se enseñorea de gobierno donde no hay temor de Dios y los jueces no hacen nada por castigarlo. Hay impureza moral. Hay deformidad y enfermedad sobrevienen a la criatura por causa de la caída. Hay enemistad de una persona contra otra. Hay violencia, hay muerte, hay secuestro, hay daño. Las personas son utilizadas, manipuladas, se abusa de ellas. El mismo hombre actúa como instrumento de pecado porque daña la creación, daña a su prójimo, daña su propia vida y daña el entorno en el cual Dios se lo creó para bendecirlo. Por eso la creación gime, dice el versículo 19. La creación clama, espera la manifestación de gobierno donde la justicia sea verdadera y los pocos elementos naturales que quedan sean aprovechados. Sin embargo, este estado tan perdido que el hombre tiene, de depravación, ahí es donde Dios da la palabra de esperanza. Las miserias de la raza humana por medio de la maldad de cada uno terminarán. Y un día nos levantaremos en victoria creyendo que los justos sí pueden gobernar la tierra. ¿Cuándo? En la segunda temporada, que dice habrá redención, liberación y habrá reconciliación. El testimonio es porque nosotros somos las primicias del Espíritu y hoy en la primera mención podemos vivificar nuestros deseos, purificar nuestros deseos, animar a nuestras personas alrededor para que la esperanza por un mundo mejor no se pierda, para que elevemos la condición caída y destruida de la naturaleza. Aún
estando reconciliados con el medio ambiente y de todo lo que nos rodea, también los animales serán beneficiados. Porque dice la Biblia, el impío es el que maltrata el animal. Permítame concluir para cerrar esta plática de cómo reconciliarnos con la creación. En cuanto al hombre, Él no derrama ninguna lágrima por los árboles que tala, contamina las aguas, por todo lo que hace. Él no derrama ni una gota de lágrima, porque lo que le importa es que sus bolsillos se llenen de dinero. No emite ningún lamento. No hay ninguna punzada en su corazón que la atormente. Mientras no reconozca el pecado, no podemos esperar del hombre algo semejante. El pecado afecta la gloria de Dios en el hombre y en su naturaleza. El hombre entonces, por naturaleza irredenta, seguirá dañando, destruyendo, haciéndole un daño a la creación. Pero Dios lo que quiere es que el hombre reconozca que por causa del pecado ha sobrevenido todo lo que le ha sobrevenido a su creación. Y que el pecado, lamentablemente, que la gente cree que eso no es real, pero por lo que estamos viendo en el medio ambiente, sabemos que es real. Los creyentes entonces, en este tiempo, hemos sido colocados como guardianes del medio ambiente. Hemos sido colocados como agentes de seguridad para que consolemos y demos esperanza al ser humano, ayudándole a cuidar el entorno, reitero, la creación, la naturaleza en la cual Dios nos colocó. No podemos ser indiferentes ante el maltrato animal, no. No podemos ser indiferentes ante la tala indiscriminada de árboles. No podemos avalar la minería ilegal de grupos irregulares que en el campo, en el monte han destruido ríos, fuentes de aguas, para que luego en los congresos de la República aparezcan como defensores del verde, de la naturaleza. Mentira sobre toda mentira. Así como defendemos que no tiene que haber aborto, ni tiene que haber eutanasia, también levantemos la voz por los contra los engañadores y los mentirosos, que en el monte hacen una cosa y en los congresos hacen una muy diferente. Necesitamos de paciencia, pero también de oración ferviente. Nuestro camino no es fácil. Ser cristiano de principios y valores no es nada fácil. Al contrario, ese camino es áspero, ese camino es largo, pero el que ha de venir vendrá y nos va a ayudar y nos va a dar fortaleza y nos va a sacar adelante, porque el aliento de la vida de Dios nos dará la victoria que nosotros necesitamos en el día de hoy. Sin embargo, mira lo que dice el sabio más grande de la tierra, que se llamó Salomón, en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. La creación, la naturaleza, el medio ambiente necesita de nuestra ayuda para que se cumpla la palabra de Dios que dice que espera que actuemos de manera consecuente con la hermosa tarea que Dios nos colocó. Cosas prácticas como la evangelización hay que continuar haciéndolas. La tarea de la reconciliación hay que continuar haciéndola, pero menos gente mala en la tierra, más gente buena que cuide la creación. El Espíritu Santo no es un agente de esclavitud, sino de libertad. Nos reconcilió con el Padre y nos ayuda a reconciliarnos con el prójimo
con nosotros mismos y con la creación. Si la creación quedó bajo maldición por el pecado, cuando hay un justo, esa maldición cae y se levanta la bendición de Dios. Esos gemidos darán a luz una nueva creación, lo dice Pablo, y esa nueva creación estará bajo la sujeción de la esperanza de un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amigo, hermano, el mundo creado vive las consecuencias del pecado del mismo hombre. Contaminación, vanidad, corrupción en toda área de la vida. Toda la descomposición moral, ética, física, espiritual es temporal. Porque cuando un hombre se reconcilia con Dios y le abre el corazón a Dios, su mente, sus valores, sus principios, sus proyectos de vida cambian. Por eso te invito para que en esta hora le abras tu corazón al Señor. Aprendas a reciclar, aprendas a orar intercesoramente, aprendas a mirar el planeta no como la tierra del hombre, sino como tu lugar de vivienda, para que en tu entorno haya paz y haya bendición. En lo que esté de ti, estés en paz con la naturaleza. Te bendigo y deseo lo mejor para ti y para tus generaciones. Acompáñame a orar juntos delante del Señor. Padre bueno, Dios misericordioso que atiendes el clamor de tus hijos, rogamos que tú coloques en los gobiernos del mundo gente que tenga temor tuyo. Gente justa que gobierne con justicia para que las naciones entiendan que sí se puede gobernar con equidad, sin corrupción, sin robo, sin cohecho. Dios mío y Padre mío, que los gobernantes, los jueces, que los gobernantes, los políticos, que los gobernantes, los educadores y todo aquel que esté en eminencia frente al tema de la naturaleza, Señor, seamos coherentes entre los actos y las palabras. Yo bendigo a todos mis oyentes en esta hora. Los bendigo creyendo que ellos, al recibir a Cristo en su corazón, al ser perdonados sus pecados, mirará de manera diferente la creación, mirará de manera diferente la naturaleza, los animales y las plantas, los ríos y los mares. Señor, ruego que nos bendigas y nos ayudes a tener cosas prácticas como el reciclaje, por ejemplo, como el manejo de la bicicleta, por ejemplo, para que podamos juntos darle un mañana diferente a la creación. Bendigo a aquel que hace esta oración, aquel que se conmueve en su interior por la vida que ha llevado y el daño que le ha hecho a la naturaleza. Pido que nos perdones a todos, nos llenes de tu paz, de tu bondad y de tu misericordia y nos ayudes a amar la creación tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amigo, vamos a darnos a la tarea de hacerlo mejor con los desechos que salen de las cosas que compramos. Hagamos lo mejor de nuestra parte, que Dios nos va a ayudar y nos va a bendecir en gran manera. Soy el pastor Eduardo Sánchez con una palabra de reconciliación con la naturaleza desde la Comunidad Osana en Bogotá, Colombia. Dios te bendiga ricamente.